Hola jóvenes, muy buenos días. Vamos a dar inicio con el laboratorio el día de hoy. Tengo un par de anuncios. El primero es que, la siguiente semana no vamos a tener laboratorio. Esto se debe a que la siguiente semana es la semana aniversario de la facultad. Licenciada, bienvenida. No sé si, no sé si me escucha, licenciada. Hola Axel, buenos días. No, no lo escuchaba. Perdone. Gra- Si quiere las dejo con ellos entonces. Gracias Axel, muy amable. Ahorita, hola chicos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Entonces, pues les comento que el día de hoy vamos a hacer la evaluación de Axel. Y para ello les voy a dejar ahorita un enlace y me hacen favor de contestar el cuestionario. Esta evaluación es anónima, que quiere decir que su instructor pues no sabe qué es lo que ustedes, no va a saber qué es lo que ustedes van a responder, únicamente sabrá el resultado, que es el resumen de todas las evaluaciones. Y pues nos sirve a nosotros para realizar las mejoras o ver las observaciones o explicarles a ustedes cuáles son los procesos que llevamos a cabo y por qué y la manera en que lo hacemos para que todos tengamos claro qué es lo que esperamos del laboratorio y también qué necesitamos que ustedes hagan en el laboratorio. Entonces, si me hacen el favor de contestar la encuesta, les agradezco mucho. Tiene que ser en este momento, chicos. Pues ya los estoy monitoreando y les agradezco su sinceridad para contestar la evaluación.
Muy bien, chicos, por favor, continúen contestando en la evaluación, por favor. Y Axel, hágame favor de mandarme la lista de asistencia del día de hoy para comparar con quienes están contestando el cuestionario, Sí, de por acuerdo. si no estuvieran presentes durante la sesión. Sí, está Les bien, licenciado. agradezco mucho, chicos, su colaboración. Gracias, Axel. Feliz día. Bueno, vamos a dar inicio. Realmente ese era el segundo anuncio. Más que todo, bueno, termino con el primero y les termino de contar esta parte. Les está diciendo que la siguiente semana pues no vamos a tener sesión de laboratorio. Básicamente es por la semana de aniversario. Si no mal recuerdo, estamos cumpliendo 105 años. Entonces pues sí, ya realmente ya lleva un buen tiempo la facultad. Si no mal recuerdo, creo que química farmacéutica fue quien la inauguró. Pero pues básicamente eso. La verdad que esta es una semana sumamente bonita, por así decirlo, en el sentido de que pues primero uno descansa de básicamente ya que casi 2 meses de estar recibiendo clases. Entonces la semana no se hace mucho, o no se hacía mucho en mis tiempos, claro. Y pues realmente hasta era tipo, por eso nos molesta mucho que es como una tipo colegio, porque a veces habían hasta como tipo kermés y eso. Espero que cuando regresemos a la presencialidad a ver si todavía continúan este tipo de cosas. Pero lo que les decía, justamente la idea es que se pueda, ¿cómo se llama? Se pueda la siguiente semana descansar un poco por parte de ustedes. Nosotros pues seguimos trabajando en otras cosas, pero de igual forma, lo importante acá es que la siguiente semana, o sea, el día martes de la otra semana, ustedes solo entregarían su reporte número 6. El miércoles pues no hay sesión de laboratorio y su prelaboratorio número 7 lo tendrían que entregar hasta dentro de 15 días. Entonces eso es como lo importante acá. En el segundo anuncio, lo que les cabal era esto de que la licenciada me iba a evaluar. Como ustedes vieron, hace 2 semanas, creo yo, se evaluó a los docentes y pues ahora era el turno de los auxiliares. Pues más que todo acá es el hecho de tratar de poder servirles mejor. Sabemos que pues si se dieron cuenta, pues igual al inicio del semestre se hicieron varios cambios. Esto pues tomando como observación todo lo que ustedes pues nos evalúan, ¿va? Ya sea para bien o para mal, la idea es poder siempre servirles mejor. Entonces pues básicamente esa es la idea. Les agradezco mucho por su evaluación. Siempre, pues ahorita, básicamente la idea era solo pedirles que fueran honestos. Espero que la hayan sido y pues igual como les digo, la idea es poder mejorar siempre. Entonces, pues dicho eso, esos eran los únicos anuncios para el día de hoy. Eh, Voy a presentar y como siempre les solicito que puedan encender su cámara, por favor. Gracias, María. Jóvenes, por favor, su cámara encendida. Gracias. Bueno, entonces, como ya se habrán dado cuenta en la planificación de las prácticas, justamente la práctica a tratar el día de hoy, la de métodos de purificación en estado sólido e introducción al óxido de reducción. Realmente la práctica del día de hoy sí es un poco extenuante, siendo muy honestos. Entonces, sí voy a tratar de irme lo más rápido posible, incluso todo el tema del óxido de reducción, según me comentaba la licenciada Miriam Marroquín, pues esto ya fueron evaluados ustedes el día lunes. Entonces realmente no voy a entrar en mucho detalle, sin embargo eso no quiere decir que si ustedes tienen alguna duda no puedan preguntar, al contrario, saben que siempre
los exhorto a que lo puedan hacer. Y pues si yo no sé algo, la verdad que a mí siempre me costó, siendo muy honesto, me costó el tema de óxido de reducción, pero si no sé algo voy a tratar de buscar una respuesta y pues ver cómo poder apoyarlos de esa parte. Pues sin más que agregar, vamos a dar inicio. Vamos a platicar un poco sobre llevar a cabo las operaciones fundamentales como precipitación, filtración, sedimentación, centrifugación, decantación, evaporación y desecación de manera adecuada. Esto pues ya lo vimos nosotros el semestre pasado, se recordarán, si no mal recuerdo yo, sería la práctica número 2. Entonces pues la idea es poder, si bien es cierto, vimos las bases el semestre pasado y ahorita pues sí ya ver un poquito más el fundamento y cómo es que ustedes van a empezar a formar un criterio de cuándo se debe aplicar y cuando no. Entonces, pues es por esa parte de la importancia de esta práctica. También diferenciar correctamente los aspectos propios de cada una de las operaciones fundamentales del laboratorio e interpretar los conceptos involucrados en cada técnica operacional, perdón, junto con las aplicaciones que se les puede dar. Pues, la verdad que aquí pues les va a ser de suma utilidad, no solo pues en este curso evidentemente, sino en los posteriores, tanto en el área común como en el área profesional. Identificar las especies que se oxidan se reducen el agente oxidante y el agente reductor en una reacción química realizada en el laboratorio. Como les decía, pues esto ustedes ya lo vieron en clase, pero de igual forma ahora es momento de poderlo aplicar. Lleva a cabo reacciones de óxido de reducción en casa, en este caso vamos a hacer dos, para que ustedes también puedan ir viendo esa parte. Proporcionar que el estudiante desarrolle habilidades para el balanceo de ecuaciones químicas redox mediante el método de estado de oxidación. Entonces, como les digo, el fundamento teórico, la verdad que hoy sí va a ser un poquito rápido. Lo que más vamos a poner es la parte pues, demostrativa, la que tendríamos que haber hecho en laboratorio de forma presencial. Creo que la importancia, como les mencionaba anteriormente, de las técnicas fundamentales de laboratorio es que acá se aprenden y pues se van a ir aplicando en todo el proceso de la carrera. Independientemente de la carrera que ustedes hayan escogido, créanme que estos son de sumamente importantes. Entonces, como les digo, en cursos posteriores, orgánica, análisis y todos los que vengan tanto también en su área profesional, pues les van a ser de utilidad. Entonces, pues justamente por ahí es que queremos encaminarlos para que pues no tengan algún déficit y que lleguen a segundo año y no sepan cómo se haga. Pues yo sé que ustedes ya están familiarizados con el tema de la filtración, pues esta parte no voy a decir mayor cosa, igual vamos a ver un par de videos que van a profundizar un poquito más esto. Tenemos la desecación. Básicamente la idea de la desecación es poder quitar toda la humedad que está presente en una sustancia o un compuesto. Aquí la clave es esto que ustedes pueden ver u observar, esto es, se le llama una desecadora a este equipo. La idea es que está cubierta de sílica gel. Por si alguien no sabe muy bien todavía qué es la sílica gel, son como esas fibolitas o esos granos que a veces traen las cajas de los zapatos. Esto es porque la idea es que absorba toda la humedad del ambiente. La verdad que esto cada vez, si mal no recuerdo, el siguiente año van a tener la oportunidad de utilizar uno de estos en laboratorio. La verdad que es un objeto sumamente pesado, así que el día que les toque utilizar uno de estos, pues sí, tengan un poquito de cuidado, no se les va a caer. Y pues como les digo, pues la idea es más que mojado, porque sí podría ser que una sustancia esté mojada, yo les diría que la utilidad acá es que esté húmedo, porque es más fácil que extraiga toda la humedad a que vaya a secar. Por eso cuando un compuesto o una sustancia esté mojada, en realidad vamos a usar una técnica diferente. Pero cuando ya el compuesto esté solo húmedo y que queremos erradicar completamente la humedad, pues ya usamos la desecadora. Pues el tema de la precipitación, tuvimos toda una práctica hablando de ella, entonces pues ahí sí ya no voy a entrar en mayor detalle, pero sí es importante recordar que tenemos el tema de la disolución, la suspensión, que es todo ese material particulado, y el sobrenadante, pues que se representa como forma de precipitado también. Hay algo importante y es que ahorita nosotros estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, suspensión, precipitado, el sobrenadante, que es lo que está en la parte superior, pero más adelante en análisis ustedes van a poder ver otros, por ejemplo, hay unos flóculos, realmente hay varias cosas que no precisamente son suspensiones, pero lo que nos compete en este momento es el tema de la precipitación. El tema de la decantación, vamos a ver cómo es que hay una decantación un poquito más sofisticada y esta pues es la decantación como más sencilla. Y como podrán observar, pues solo utilizamos una varilla de vidrio. Ahí van a ver que la varilla de vidrio es de suma importancia utilizarla. Tenemos el beaker, sí, el beaker, perdón, y donde tenemos un sólido y un líquido, pues la idea es ir separando. Aquí también es donde ustedes van a empezar a usar un criterio de cuándo lo que a ustedes les interesa es el líquido o cuándo lo que a ustedes les interesa es el sólido. Entonces, esto es muy importante también. La centrifugación, vamos a ver también un video
donde van a ver ustedes un poquito más de cómo es que funciona una centrifugadora. Esta pues es una centrifugadora industrial. Y se dan cuenta, igual es una centrifugadora algo pequeña, solo tiene 6 posiciones. Sin embargo, pues sí está totalmente de forma eléctrica. Entonces ustedes no tienen que hacer mayor cosa, solo meten los tubos de ensayo y pues básicamente ella trabaja sola. A diferencia que cuando estamos, van a ver la que usan en el laboratorio, pues esa sí es manual. Por otra parte tenemos la evaporación, realmente ahí sí ya no voy a mencionar mayor cosa porque pues todo lo que se pudo haber platicado de esto pues lo vimos en la práctica del estado gaseoso, pues por esa parte sumamente bien. Y el lavado de residuos, normalmente cuando nosotros realizamos un lavado de residuos, y ahí se van a dar cuenta que, porque igual lo voy a platicar, nosotros tenemos una situación y ahí es donde ustedes, tal vez en primer año uno no lo nota mucho, pero conforme va avanzando la carrera uno empieza a tener un pensamiento crítico. Uno, la verdad que al inicio no se da cuenta, pero todo este tipo de actividades y la forma de docencia que se nos da en la carrera, pues nos va desarrollando un pensamiento crítico. La idea es que ustedes empiecen a decidir si van a hacer una acción o no. En este caso, nosotros podemos, si se dan cuenta, aquí tenemos dos tipos de sustancias. Tenemos alcohol etílico y tenemos agua destilada. Esto, a pesar de que los dos son compuestos polares, uno es más polar que el otro. El agua es sumamente polar y el compuesto alcohol etílico pues es como polar aprótico, perdón. Como les digo, aquí no me interesa mucho que se vayan por esa parte y el otro año van a tener como más a detalle ver esto, pero lo que sí me interesa es que ustedes puedan saber cuándo voy a lavar con agua destilada y cuándo voy a lavar con alcohol etílico. También existen otras sustancias para lavar, por ejemplo, acetona, alcohol isopropílico. Como les digo, sí hay una gama bien amplia. Lo importante acá es que ustedes puedan venir y decir, dependiendo a la polaridad de la sustancia, qué me es más útil lavar. Si el compuesto es totalmente soluble en agua, no tiene mucho sentido lavar con agua. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es, se va a llevar toda la sustancia y pues no nos va a servir de nada la precipitación. Entonces, como digo, no se me preocupen mucho. Ahorita vamos a ir viendo un par de detalles y pues la idea es poder seguirlo abarcando. No sé si está clara la sección de las técnicas fundamentales o a alguien le quedó alguna duda. ¿No? Ok, bueno, gracias. Vamos a seguir avanzando. Ahora tenemos la parte de Redox. Como les digo, pues esto van a ser 3 slides sumamente fáciles para poder ir platicando un poquito. Pues lo importante acá es que vamos a ver lo que es el intercambio obligatorio de electrones. Siempre hay una sustancia que gana y hay una sustancia que pierde. Tal vez alguien me pueda decir, pero mira, en el caso, por ejemplo, de los compuestos ¿cómo se llama? Covalentes, pues no es que precisamente haya un intercambio aleatorio. Pues sí lo hay, lo que pasa es que es un intercambio homogéneo, ¿sí? Lo mismo se está intercambiando de lado a lado. Sin embargo, en este caso ahí sí se van a dar cuenta que hay un momento donde una sustancia se va a quedar con la mayor cantidad de electrones. Pues para esto tenemos lo que son dos tipos de agentes, el agente oxidante y el agente reductor. Como ya muchos de ustedes sabrán, el agente oxidante pues, es aquel que gana electrones y el agente reductor es aquel que pierde electrones. Tenemos acá un pequeño ejemplo. A mí al inicio pues sí me causaba como mucha duda porque uno normalmente está en su mente, uno conceptualiza que ganar es tener más. Entonces en la tabla numérica es muy común que nosotros digamos, por ejemplo, acá tenemos 0 y vamos a tener 2 positivo. Entonces uno dice, bueno, gané 2. Pero si ustedes se recuerdan, perdón, y pueden ver que aquí dice agente reductor. Pero si ustedes se recuerdan, el agente reductor es aquel que pierde electrones. Entonces aquí lo que estamos poniendo en esta representación es que de 0 a más 2, pues efectivamente se perdieron 2 electrones. También es importante que conceptualicen esto, que si nosotros tenemos un agente reductor, va a ser la forma oxidada. En cambio, si nosotros tenemos un agente oxidante, va a pasar a ser la forma reducida. En este caso, pues tenemos hierro 2 positivo y como se dan cuenta pasa a hierro 0. Entonces eso quiere decir que de menos, por así decir, que tenía ausencia de 2 electrones, va a pasar a a estar completo. Entonces ahí pues ganó 2 electrones. Para esto aquí les estamos dejando pues, una pequeña lista que les podría servir al momento de estar realizando este tipo de balanceos. Pues lo primero es escribir los números de oxidación. Ahorita vamos a ver un ejemplo donde se cumple esto. También identificar el agente oxidante y el agente reductor. Eso es sumamente crucial. Por eso pues la importancia de agarrar como esta práctica al momento de verlos. Y claramente, sin los números de oxidación uno no puede saber cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor.
También tenemos el tema de describir la semirreacción y dentro de describir la semirreacción nosotros tenemos que detallar estas cuatro cosas. Primero que el elemento que cambia, luego el número de oxidación en números arábigos, también colocar subíndices y por último identificar el número de electrones que se transfieren. Ahorita no se me preocupen mucho, no quiero que se me vayan a aturdir con todo esto porque lo vamos a ver un poquito más a detalle en el ejemplo. También el tema de igualar el número de electrones, eso se hace casi que hasta el final, sumar las semirreacciones en esto de las ecuaciones parciales y penúltimo colocar el coeficiente de ecuación y pues siempre es importante revisar. Como pueden observar, pues acá tenemos estos compuestos y lo importante, como se recordarán, lo primero que decía, pues identificar el agente oxidante y el agente reductor. Para eso, o sea, Daniela de León, me gustaría mucho que me pudieras decir cuál es el agente reductor en esta reacción que tú tienes ahí en pantalla. El reductor sería el magnesio. ¿El magnesio? Yo no veo ningún magnesio. Ay, perdón, ¿cómo es que se llama este? Lo siento. ¿Manganeso? ¿A ese te refieres? Sí, a ese, perdón. Ok, gracias Daniela. ¿Alguien que esté de acuerdo con su compañera Daniela o que tenga una opinión diferente? ¿El permanganato de potasio en este caso es el agente reductor o es el agente oxidante? Su compañera dice que es el agente reductor. ¿Alguien que tenga una opinión diferente o todos están de acuerdo con Daniela? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Vamos a ver, Melanie Sofía Calderón, ¿qué opinas? Pues yo creo que sí es el no, sería el agente oxidante, Ajá, ¿por qué crees tú? porque el manganeso es el que se reduce Ajá, ok, y el agente oxidante es el que tiene al elemento que se reduce. ok, de acuerdo, gracias. Sí, muy amable por la participación de los dos. Si se recuerdan, y era lo que yo les decía en esta parte, hay que cuidar mucho ese detalle. Ustedes tienen 0 acá, ¿sí? Y de 0 pasó a más 2. Al inicio y a simple vista da la impresión que ese debería ser el agente oxidante porque está ganando electrones, pero en realidad no, los está perdiendo. ¿Se recuerdan que cuando nosotros ponemos y aquí lo dice, aquí dice el número de oxidación, no, perdón, sí, los números de oxidación. Cuando normalmente nosotros ponemos los números de oxidación, el positivo no quiere decir que hayamos ganado, el positivo quiere decir que hemos perdido. Entonces, de 0 a 2 positivo perdimos 2 electrones. Entonces, en el ejemplo que tenemos acá, aquí tenemos más 7, ¿sí? Quiere decir que está perdiendo 7 electrones y pasó a más 2. Entonces quiere decir que en realidad ahí hay una diferencia de 5 electrones, pero como en realidad los está ganando, porque pues es de forma positiva, como dice su compañera Melanie, pues en realidad el agente oxidante es el permanganato de potasio. A ver, yo sé que esto pues ya solo es complementario. Melanie Ramírez, ¿cuál sería entonces en este caso el agente reductor, considerando que el permanganato de potasio es el agente oxidante? El cloro. Sí, exacto, el cloro proveniente del ácido clorhídrico. Muchísimas gracias. Ahora voy con Margot. Margot, si este es el agente oxidante, esto que tenemos acá, ¿cuál sería? ¿Qué sería entonces? Ya dijimos que el agente oxidante da una forma que, Es el que reduce, ¿no? sí, es la forma reducida. Muchísimas gracias. Y si en este caso, Margot, también contigo, este es el agente reductor, este cloro que tenemos acá sería la forma que, Reducido, no, este ya dijiste tú que es el reducido. Entonces este pasa a ser, el oxidante. sí, la forma oxidante. Muchísimas gracias. Entonces, yo sé que al inicio esto es un poquito difícil de verlo, como les digo, yo cuando recibí este curso siempre me causaba como mucha duda, pero más que todo es empezar a ejercitar la mente, que como les digo, a veces uno ve esto y dice, de más 7 pasamos a más 2, entonces perdimos 5 electrones. Cuidado, porque como les digo, cuando estamos viendo números de oxidación, el más es como lo contrario. De una forma, obviamente aquí espero que el Nico Osvaldo no me regañe, pero es una forma así muy simplista de verlo, ¿no? Entonces, aquí es como, por así decirlo, como que estuviera al contrario. Entonces, en lugar de, por así decirlo, perder 5 electrones, en realidad ganó 5 electrones. Pero ahorita lo vamos a ver un poquito mejor.
Luego, ¿se recuerdan? Hablábamos de las semireacciones. Tenemos manganeso, el manganeso está trabajando con 7, como pueden observarlo acá arriba lo dice. Entonces, y aquí tenemos un 1 en este momento, entonces 7 por 1, pues 7, ¿no? En su forma reducida, como decía su compañera, aquí tenemos 2 positivo, entonces 2 positivo por 1, 2. Entonces, ¿cuántos electrones necesitamos para que esté balanceado? 5 electrones, que es esta diferencia que les digo. Entonces, por eso es que en este caso, pues se está oxidando, ¿no? Luego tenemos el cloro. Cloro lo tenemos con menos 1, ¿sí? Menos 1 por 2, menos 2. Por otra parte, tenemos cloro con 0. 0 por 2, pues 0, ¿no? Entonces, ¿cuántos electrones necesitamos para llegar a menos 2? Pues serían 2 electrones. Por eso es que tenemos de este lado 2. Luego tenemos en la misma semireacción, en este caso ya lo tenemos multiplicado por 2. Entonces tenemos manganeso 7, nuevamente se repite, pero ahora lo estamos porque 2 por 7 serían 14. Y en el otro lado tenemos 2 por 2, 4. Entonces considerando esto vamos a tener 10 electrones. Y por último en la parte de abajo es básicamente lo mismo. Si se recuerdan a lo que mencionábamos, entonces dice elementos, bueno, perdón, vamos acá, colocamos los subíndices, identificamos el número de electrones. Todo esto ya lo hicimos. Luego vamos a igualar el número de electrones, que si se dan cuenta es esto lo que justamente acabamos de hacer ahorita. Y por último vamos a sumar las semireacciones, o sea, las ecuaciones parciales, que es lo que vamos a hacer acá en esta parte. Y por último vamos a colocar los coeficientes de la ecuación, que es lo que ustedes ya ven. A ver, esta es una pregunta ligeramente capciosa que me gustaría que me la pudiera responder. A ver, Jacqueline Palencia, ¿qué sucede entonces en el caso del cloruro de potasio y el agua? O sea, ¿mágicamente aparece el 2 para el cloruro de potasio y el 8 para el agua? ¿O tú qué crees que pasó ahí? Se utilizan como no sé cómo se dice, pero el permanganato, me dijiste, No, ¿no? no, no. Mira, pues, digamos, si tú te das cuenta y miramos la semireacción, acá Ujú. dice, no, perdón, elementos que cambian. Entonces, por eso es que en la semireacción trabajamos con el manganeso proveniente del permanganato y el cloro del ácido clorhídrico. Y evidentemente trabajamos acá con este compuesto y este también. Pero entonces yo te hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con este, por ejemplo, el cloruro de potasio y el agua? ¿Qué pasa con ellos? ¿De dónde sale el 2, evidentemente, del cloruro de potasio y este otro del agua? Como tratando de igualar los 16 que se tienen de los productos, ¿Ok? ¿Alguna? repartiéndolos. Sí, está bien guiada la respuesta. Miren, pues, la idea de esto es que, gracias, Jacqueline, después de que ustedes hacen todo este balanceo redox, nos va a dar esta reacción. Después de esto, nosotros pues vamos a tener sustancias que todavía no están totalmente balanceadas, que en este caso son como esos espectadores que tenemos en la reacción, porque no están reaccionando. Entonces tenemos cloruro de potasio y el agua. Entonces, ¿qué hacemos? Fácil. Esto lo hacemos por tanteo, que es lo que yo les explicaba el semestre pasado. Entonces, bueno, pregunto, ¿alguna dudita acá? ¿Algo que les gustaría que volviera a repetir? ¿O todo está bien? Como les digo, más que todo esto es un pequeño repaso de lo que ustedes pues ya fueron evaluados el día lunes, pero si alguien tiene una duda, bienvenida sea la duda. ¿No? Ok, bueno. Entonces, pues muchas gracias. Esta sería la sección experimental. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Necesito que por favor se pongan su equipo de seguridad, ya saben como siempre. En este caso sí vamos a usar todo. Bata de manga larga, sus guantes, sus lentes, mascarilla N95, cabello recogido para todas las personas que lo tengan largo, vestimenta adecuada, ya saben, pues lo que siempre platicamos, ¿no? Y zapatos cerrados. ¿Qué no está permitido en la sesión de laboratorio? Comer en el laboratorio, la incorrecta manipulación de reactivos, ponerse a mezclar sustancias solo porque sí, ingresar al laboratorio con uñas pintadas. Nuevamente, como les digo, yo no soy estricto en este sentido, o no soy tan estricto porque la verdad no es que me va a poner a ver las uñas de cada persona, pero sí les recomiendo que pues, se empiecen a acostumbrar porque el otro año cuando lleguen a análisis ahí sí va a ser bien difícil que les acepten. En el caso de utilizar cosméticos, pues el consejo es que no lo hagan más que todo porque un vapor ácido pues les puede dañar su cara, ¿no? Entonces la idea es que no vayan a salir lastimadas. El uso de joyas, pues más que todo es para que las joyas no se arruinen. Y nuevamente el tema de los zapatos. Como ya es de rutina, siempre el examen corto es a las 10:15 de la mañana. En la hora de laboratorio es a las 10:30. Siempre van a tener una hora límite para poder entrar a la sesión, que es 10:35.
En este caso, por cierto, solo me dijeron que tenía que hacerles un recordatorio. Hay personas que ya tienen más de 3 inasistencias. Para esas personas que tienen 3 inasistencias, ustedes tienen todo el derecho de poder seguir entrando. Solo se recuerdan que tienen que tener el 80% de asistencia al laboratorio. Entonces, pues realmente ya no llegarían a eso, pero ustedes tienen todo el derecho si desean seguir entrando, no hay ningún problema. Pero sí es importante que recuerden, los que también tengo personas que tienen ya 2 inasistencias y la idea es que pues, no se van a quedar sin derecho a examen, porque sí es un requisito. Bueno, entonces ese tema, como pues yo siempre les doy unos 5 minutitos para que ustedes puedan descansar un poquito y no se me aturdan. Pues ante cualquier inconveniente, por favor, comuníquenlo, ¿no? Media vez sea una pues excusa válida, ¿no? Yo pues voy a tratar de poderlos apoyar. Siempre se tomará la asistencia al finalizar la sesión y pues ante cualquier inconveniente durante la práctica sí necesitaría que me lo puedan comunicar. Bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre las técnicas de laboratorio. Aquí sí necesito que me pongan demasiada atención porque hoy vamos a hacer una práctica que ustedes la van a tener que hacer secuencial. Entonces, durante unos tiempos de espera, ustedes van a estar haciendo otra cosa, pero a la vez, o sea, vamos a estar haciendo en paralelo dos cosas, ¿sí? Un poco multitasking, la verdad. Bueno, antes de dar inicio, se me está olvidando lo que ya hacemos por rutina. Bueno, entonces, a ver, me gustaría mucho que Ana María Álvarez, Ángeles Herrera y Tiffany me pudieran mostrar su diagrama de flujo, por favor. Ya saben que solo... ¿Sí? Un poquito más cerca, Ana, disculpa. No, sí se ve. Sí, Sí se ve. más o menos. Sí, pero ahí estamos, gracias. Voy con Ángeles. ¿Tendrás tu diagrama de flujo, Ángeles? Sí, aquí está. No sé si se mira. Sí, listo, Ángeles. Muchas gracias. Y voy con Tiffany. ¿Me dijiste a mí? Tiffany Rodríguez. Bueno, súper. Están de color naranja. Gracias, Tiffany. Ahora voy con Jacqueline Palencia, Jacqueline Natalia y Carla Pardo. Necesito su material de trabajo, por favor. Todo lo que vayan a usar durante la práctica. Ay, ya tengo muchas cosas. Bueno, si puedes solo mostrarlo con tu cámara, no hay problema. No tenés que mostrarlo como que todo. Fíjate que está como está el efecto ese en la cámara, casi no veo nada, fíjate. Okay. ¿Qué es eso rojo? Perdón, Jacqueline. Lo que tiene una... Ajá, ¿qué es eso de tapa roja? Ok, sí, súper, la soda cáustica. Va, perfecto. Gracias, Jacqueline. Ahora voy con Natalia. Yo aquí tengo todas mis cosas. La soda cáustica, el vinagre, el vino, la leche, azúcar, limón, papa. Yo voy a usar coca, no sé si está bien como bebida. Sí, de preferencia que sea con que tenga colorante, de preferencia. Ah, Igual con el sí. vino. Y conseguí este azul de metileno. Va, perfecto. Cualquiera de los dos te va a servir. Si tienen azul de leucometileno o azul de metileno, cualquiera de los dos les va a servir. Muchísimas gracias, Natalia. Y por último voy con Carla. Hola, Carla, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Aquí están mis... Solo voy a bajar porque es un montón. Sí, está ahí. Ahí están el vino, el vinagre, la coca y en esta casa. Fíjate que te perdí ligeramente, Carla. Ahí está, para que hable. Bueno, súper. Ahí estamos. Gracias, Carla, muy amable. Entonces, ahora solo dame un segundito, Juanes. Ahí estamos. Permítame. Voy con Margot, con María Álvarez y Melanie Ramírez con su equipo de seguridad, por favor. La bata, los guantes, los lentes y la mascarilla. Ok, gracias Margot. Solo te recuerdo que, bueno, te tienes que poner tus lentes y abotonarte tu bata, por favor. Gracias. Ahora voy con María Álvarez.
Sí, la bata, los guantes, el lente y la mascarilla. Ok, gracias María y te pones tus lentes por favor. Voy por último con Melanie Ramírez. Sí, están acá mis lentes, mi mascarilla y mis guantes. Ok, súper, gracias. Bueno, gracias señoritas y Carlos, vamos a dar inicio. Entonces, ¿qué es lo que necesito ahorita? Que puedan venir y tengan 3 recipientes. En este sí, principalmente, por favor, que puedan ser de vidrio. Si a alguien de verdad se le complica tener recipientes de vidrio, pues sí puede usar de plástico, pero como les digo, preferentemente que sean de vidrio. ¿Qué es lo importante? Que los puedan numerar. Entonces, al primero le ponen 1, al segundo 2 y al tercero 3, evidentemente. Esto lo pueden hacer con un marcador Sharpie, un marcador indeleble, pero sí, mande. Cuéntame. Disculpa, ¿los recipientes tienen que ser del mismo tamaño o pueden ser de diferente De tamaño? preferencia, fíjate. Sí, sean del mismo tamaño. Ok, entonces lo pueden marcar con Sharpie. Si no quieren como marcarlo con Sharpie, pueden ponerle una tira de este masking tape y pues encima del masking tape le pueden escribir el número. ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces, en el primero lo le van a agregar hasta la mitad lo que sería el agua carbonatada, ya sea Coca-Cola, Pepsi. Solo mi consejo acá es que usen un agua carbonatada que tenga color. De preferencia no, por ejemplo, Seven, ¿no? Pero pues si solo eso tienen, tampoco hay mucho problema, pero de preferencia. También el número 2, que puedan utilizar vino. También en el caso del vino, que el vino sea tinto. Si tienen pues, blanco, mejor no. Y por último, en el caso del vinagre, de preferencia que sea vinagre, porque hay un montón de derivados de vinagre, pero si solo consideran, por ejemplo, vinagre blanco o vinagre de de manzana, creo que es, pues no hay problema, ¿no? Pero la idea, como les digo, lo recomendable es, cuando ya hayan hecho eso, van a agregar más o menos 50 mililitros de leche entera. Aquí sí les diría de preferencia que ustedes puedan, que la leche sea líquida, ¿sí? No en polvo. Si no hay de otra, pues tienen que usar en polvo, ahí sí la van a tener que, solubilizar, ¿no? Entonces, sí traten de concentrar la leche para que no se vea así como muy realita, ¿no? Entonces eso van a agregar más o menos 3 cuartos de la capacidad. Si su vaso es de 250 mililitros, pues más o menos van a ser como 70 mililitros. Con esto, pues. Miren, aquí no tienen que ser tan cuantitativos, la verdad, tan exactos, pero creo que lo que sí nos interesaría mucho es que puedan dejar este como espacio. Si se dan cuenta, pues sí hay un espacio donde no se está llenando 100% el vaso. Entonces, pues dicho eso, tienen unos 5 minutitos. La verdad que esto les va a llevar una nada de tiempo para poder hacerlo. Entonces comiencen y me van contando cómo van. Sí, mande Daniel. Disculpa, Axel, ¿qué hacemos si solo conseguimos vino, no vino tinto? ¿Qué vino conseguiste? Es así. Mira, así. Ah, ok. Pues sí, usalo, ¿va? Solo como te digo, te va a costar un poquito más al ver lo que tus demás compañeros van a ver, pero es preferible que uses ese a que no uses nada. Ok, gracias. Bueno,
Y sí es muy importante para los que ya vayan terminando esta parte, después de agregar la leche, que puedan tomar ciertas características. ¿Qué es lo que necesito que puedan tomar? Primero es saber si se formó un precipitado o no. Cabal en el caso de Daniela, perdón, Daniela de León, que me preguntaba, si ustedes llegan a tener una bebida carbonatada que sea incolora, o en este caso el vino que sea también incoloro, les va a costar un poquito más ver estos fenómenos, pero traten, si en dado caso si se ve un poco, lo pueden poner a contraluz. Entonces ahí les puede dar una mejor idea si se está formando o no. Entonces, lo primero que tienen que ver es si hay precipitado. Si no se formó ningún precipitado, solo ponen no aplica o NA, que es la abreviación, evidentemente. Luego ponen el color de precipitado. Pues si sí se formó, evidentemente tienen que poner cómo fue que se formó. En este caso sería eso. También por otra parte, tendrían que poner el olor. Ahorita sí vamos a ver un video donde cómo es que se pone esta parte del olor. Miren, traten de no pegárselo tan directamente a la cara porque sí se pueden lastimar. Yo sé que ahorita pues no van a tener algo que se vayan a lastimar, pero algunas veces sí no van a saber qué sustancia tienen. Entonces, sí traten que las sustancias que vayan a utilizar, como que no pegárselas tan directamente a la cara al momento de olor. Eso sería la determinación del olor y la consistencia. Todo lo que ustedes vean, si se ve muy líquido, si se ve viscoso, si se ve, incluso no sé si han dado cuenta cuando se corta la leche, que se ve así como con coágulos, todo lo que ustedes puedan detallar, pues va en esta área de consistencia. Eso es al inicio. Luego cuando llegan a los 10 minutos, porque tienen que poner un timer, van a ver lo mismo, la cantidad del precipitado, color del precipitado, olor y consistencia. Nuevamente, si no se ha formado precipitado, pues no ponen nada, solo ponen no aplica. Luego a los 30 minutos y por último a los 60. ¿Sí? ¿Alguna duda? Disculpa, ¿cuánto dijiste que había que echar de leche? Sería más o menos 60 mililitros. Gracias. Axel, Sí, decime. si no tengo mucho vino, no conseguí mucho, solo un poquitito. No importa, o sea, ¿Cuánto hacerlo tenés con ahí? como un cuarto o dos. Bueno, intentá y a ver qué te sale. Sí, sí, es muy poco, la verdad. Bueno, gracias. Está bien. Bueno, ¿alguien que todavía no haya empezado a hacer la reacción? ¿Todos ya agregaron la leche? ¿Todos ya tomaron las fotografías? Súper, gracias, Natalia. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces aquí lo importante es que puedan llevar como eh, la corriente del tiempo, no sé, traten de poner sus temporizadores o cronómetros, lo que les sea más funcional, y traten de ir viendo eso, más o menos en qué momento les va avisando. Y vamos a pasar a la siguiente sección. Vamos a ver un poquito de la filtración. ¿Por qué? Porque después de los 60 minutos, cuando acabe esto, ustedes van a tener un precipitado, evidentemente, y dentro de este precipitado es lo que nos interesa. Entonces, van a ver una parte de cómo realizar la filtración. Pues yo sé que ustedes ya están sumamente acostumbrados con esta parte de esta sección de los pliegues del papel. Entonces, pues igual aquí les vuelvo a dejar, creo que ya como por cuarta vez, el esquema. Si, pues, si a alguien todavía se le complica, me puede decir.
para poder ver cómo se lo explico. Aquí existen dos métodos por filtración. Está la filtración por gravedad, donde tenemos un sistema. Sí, man. Decime, Carla. Es que cuando le eché la leche a la coca se le hicieron burbujas, pero se quedaron ahí arriba. ¿Será que las quito o así las dejo? No, déjalas ahí, todo eso te va a ir sirviendo. Ah, bueno. Bueno, entonces vamos a llegar a la sección que les mencionaba de la filtración. Para esto primero tenemos que ver la parte de la filtración. Existen dos tipos de filtraciones. La primera es por gravedad o en caliente. Básicamente aquí es un sistema muy sencillo. Va a llevar el papel. Si se dan cuenta, pues es un papel cónico, se le llama. Tenemos lo que también es el embudo cónico. Si se dan cuenta, pues hay dos tipos de embudo. Es común ver más el embudo plástico, pero también existe el embudo de vidrio. Acá es donde, como les decía, ustedes empiezan a tomar decisiones de qué tipo de embudo usar. En este caso, por ejemplo, normalmente cuando son solventes orgánicos no se usan embudos de plástico, porque la mayoría de los solventes plásticos van a solubilizar a los materiales plásticos. Entonces ahí tienen que tener cuidado. Casi siempre usen lo que son embudos de vidrio. También tenemos el vaso de precipitado, que es de vidrio también, y ese es el sistema. Es un sistema sumamente sencillo. Por otra parte tenemos la filtración al vacío o también llamada filtración fría. Si se dan cuenta, aquí tenemos un embudo diferente. El anterior era sumamente cónico. En este caso pues es un embudo de Buchner o Bugner, como ustedes le quieran llamar. La verdad que carezco de conocimiento cómo se pronuncia de forma correcta, pero si se dan cuenta el embudo pues sí es diferente, ya no es cónico, sino si se dan cuenta pues aquí tiene una parte plana. Ahorita vamos a ver un video para que sea más fácil comprender esto. También tenemos un cono de goma o ¿cómo se llama? Un corcho. Cualquiera de los dos, la idea es que esto pueda entrar en el corcho y que quede a presión acá. ¿Por qué? Porque en el Kitasato, que es como un Erlenmeyer, solo que con una ojiva, este Kitasato pues se le va a introducir una manguera. Esta manguera pues va a estar conectada a una bomba de presión. Entonces, la idea es justamente que el corcho quede a presión para que al momento de que la bomba de presión empiece a extraer, no se vaya a escapar por acá la presión. El que ustedes van a utilizar en casa es justamente este, como podrán observar. Básicamente, cuando acaben los 60 minutos, vamos a tener 3 precipitados. Entonces vamos a agarrar un recipiente comunal, si quieren llamarle así, y a este recipiente vamos a utilizar un papel filtro, un embudo cónico, y vamos a filtrar el vaso, sí, el vaso que le pusieron ustedes como número 1. Entonces lo vamos a filtrar. ¿Qué es lo que nos interesa? Lo que está en el papel filtro. El líquido, la verdad que aquí sí no nos interesa, pero ojo que no siempre es así. Algunas veces lo que nos va a interesar es el líquido y no el sólido que está quedando acá. Pero como les repito, en esta ocasión lo que nos interesa es esto. Por otra parte, como les mencionaba, tenemos lo que es el embudo cónico. Aquí sí tiene que ser de preferencia que el embudo esté limpio para que no se vaya a mezclar. Entonces, pues lo pueden hacer con un filtro de café, o estas de las cafeteras, o también lo pueden hacer con filtros de estos que se compran en lugares de laboratorio. ¿Sí? ¿Pregunto alguna duda o está claro lo que van a hacer cuando pasen los 60 minutos? ¿Todo bien? Ok. Yo tenía duda con el embudo. ¿Cómo que podríamos usar ahí? ¿No tenés embudo? No. Ok, bueno, ahí sí tenemos un problema porque, bueno, yo sí recuerdo que fue solicitado en los materiales. Fíjate, siendo muy honesto, mira, yo, bueno, en su momento cuando he tenido que hacer un embudo lo hago con papel, no puedes usar papel evidentemente, pero si tienes alguna estructura como plástica que puedas hacer como un embudo con ella, pues podría ser, pero es lo único que se me ocurre, fíjate, porque sí era como requisito para esta práctica. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando. Como les digo, solo traten de estar pendientes de su cronómetro. Bueno, pues vamos a ver este pequeño video para poder ir viendo un par de cosas importantes. La filtración es la separación de las partículas sólidas del fluido donde se encuentran mediante un medio permeable y poroso denominado filtro. El fluido, ya sea líquido o gaseoso, atraviesa el medio permeable a través de los poros, mientras que el sólido queda retenido.
La filtración de productos químicos en el laboratorio se puede llevar a cabo por diferentes métodos, a presión atmosférica o al vacío. A continuación, veremos el procedimiento a seguir en una filtración a presión atmosférica. Filtración a presión atmosférica. En este caso, se acostumbra a utilizar el papel de filtro como medio filtrante. Existen dos tipos de filtros de papel, el papel de filtro de tipo liso y el de pliegues. El filtro de pliegues se dobla diametralmente en 4 cuadrantes, cada uno de los cuales se pliega por la mitad y estas mitades se dividen de nuevo en 2 partes. Las 16 secciones que quedan se pliegan por la mitad en sentido contrario, de forma que finalmente se obtienen 32 pliegues. El papel de filtro de tipo liso se pliega en 4 cuadrantes y se corta una punta para evitar que el aire entre por la parte doblada. Finalmente, se abre el papel de forma que la parte no doblada forme un cono, es decir, que haya 3 pliegues en un lado y 1 en el otro. El filtro liso es el más indicado cuando lo que nos interesa es recoger el sólido. En cambio, es mejor utilizar el filtro de pliegues cuando nos interesa recuperar la solución líquida, puesto que dispone de más superficie y por lo tanto permite una filtración más rápida. Situamos el embudo en un aro montado en un soporte y debajo colocamos un vaso de precipitados para recoger la fase líquida. El extremo inferior de la punta del embudo debe tocar la pared interna del vaso, de forma que el líquido que desciende deslice por la pared del recipiente y se eviten las salpicaduras. Pero debe estar a una altura tal que siempre esté por encima del nivel del líquido. Una vez doblado el papel de filtro, se coloca en el embudo de forma que no sobresalga, ya que si no, el líquido podría caer por fuera. Por este motivo hace falta adaptarlo a la medida del embudo. Seguidamente se moja el papel de filtro con unas gotas de agua destilada para lograr que las paredes del interior del embudo tengan una buena adherencia. Transferimos la mezcla encima del papel de filtro y utilizamos una varilla de vidrio para dirigir el flujo y evitar pérdidas en salpicaduras. La varilla no debe tocar el papel de filtro porque podría agujerearlo. Se debe procurar no llenar más de la mitad del embudo, ya que se podría perder precipitado como resultado del deslizamiento. Dejamos que la fase líquida se escurra en cada adición y la recogemos en el vaso de precipitados. Si se observa que el precipitado atraviesa el papel de filtro, se debe volver a realizar la operación con otro papel menos poroso. Arrastramos las últimas trazas de precipitado que quedan en el interior del vaso con la ayuda de la varilla de vidrio. Una vez lavado el vaso, el resto de precipitado se recoge en el fondo del papel de filtro y se deja escurrir totalmente. La fase líquida que obtenemos de la filtración se denomina filtrado, mientras que los componentes sólidos que quedan retenidos en la superficie del papel de filtro se denominan precipitado. Filtración al vacío. Veamos una filtración al vacío. En este caso, la fuerza que hace caer el filtrado es la succión que se genera al crear una zona de depresión. En esta situación, la fuerza que empleamos es mucho más grande que el peso de la solución que se filtra. Por este motivo, este tipo de filtración se utiliza cuando la filtración a presión atmosférica es casi imposible, debido a que el precipitado que queremos filtrar es muy compacto o el líquido es muy denso. Se encaja el embudo Wigner en el matraz Kitasato mediante un tapón agujereado. Un matraz Kitasato es un matraz de vidrio grueso muy parecido al matraz Erlenmeyer, pero que tiene un tubo en la parte superior que permite sujetar una goma para comunicarlo con una bomba de vacío o una trompa de agua. La trompa de agua es un tubo de plástico o de vidrio que por un lado se conecta al grifo y por el otro al matraz Kitasato mediante un tubo de goma grueso. La salida se conduce a un desagüe de agua. Se utiliza un recipiente de seguridad entre la trompa y el Kitasato. El agua del grifo entra por la parte superior de un tubo recto que tiene un final muy estrecho. Este hecho aumenta la velocidad del líquido, que provoca la succión del aire que lo rodea. El aire y el agua van a parar en un tubo más ancho que los expulsa hacia el exterior. Debido a que el chorro de agua es continuo, durante el proceso se extrae el aire del interior del Kitasato, que provoca una depresión que succiona el líquido que se encuentra en el Wigner. El embudo Wigner tiene una placa filtrante con orificios grandes,
de forma que se debe colocar un papel de filtro circular que quede totalmente plano y cubra todos estos orificios. Se puede utilizar el mismo embudo Wigner como plantilla. Se marca con un lápiz el perímetro encima de un trozo de papel de filtro y se acaba de recortar hasta que se adapte perfectamente. Una vez colocado el papel de filtro, lo mojamos con unas gotas de agua destilada y abrimos el grifo del agua para que quede bien adherido a la placa filtrante. Del mismo modo que en la filtración a presión atmosférica, se arrastra el sólido con la ayuda de la varilla. A continuación, vertemos la mezcla en el centro del embudo Wigner y esperamos a que se escurra el líquido. Una vez finalizada la filtración, se desconecta el quitasato de la trompa de agua y después se cierra el grifo. Es muy importante llevar a cabo la operación en este orden, ya que si se hace en el orden contrario, el agua del grifo entraría en el quitasato, debido a la baja presión a la que se encuentra, y deberíamos repetir la filtración. Bueno, pregunto, ¿alguna duda de, pues, tanto de los dos tipos de filtraciones como de la filtración al vacío específicamente? ¿O todo está claro? Sí, ok. Vamos a ver. Sofía, ¿cómo va la práctica? ¿En qué tiempo vas ahorita? Melanie, Sofía, perdón, te cambié el nombre. Dije por esto. ¿Cómo va tu práctica? ¿Qué momento vas ahorita? Pues ahorita estoy esperando que sean los 30 minutos. Ah, va, súper. ¿Ya se formó algún precipitado? Sí, ya. En el vino fue el primero. Ah, va. Ahora en el vinagre, fíjate que no era de manzana, entonces no se ve. Ah, ok. Sí, está bien. Bueno, va a haber que discutir eso. Súper. Gracias, Melanie. Y Katy, ¿cómo vas? Katy Escobedo. En el mío pasaron 10 minutos, estoy esperando los 30 e igual el precipitado, bueno, yo se lo veo en el vino, en el primero no tanto porque era transparente, entonces... Sí, justamente con los que son transparentes van a costar un poquito más. Pero sí, está bien, gracias. Bueno, entonces igual si no me van, cualquier duda me pueden interrumpir y me van comunicando cómo van sintiendo esa parte. Bueno, entonces eso más que todo es, como les decía, era para la parte de la filtración. ¿Alguien que le haya quedado una duda con el tema de la filtración? ¿Qué es lo que van a hacer en casa? ¿O todo está claro? ¿Sí? Entonces, bueno, vuelvo a repetir por si alguien se quedó con la duda. Pasado los 60 minutos, toman las características, lo que ya van haciendo, y después vamos a realizar una filtración. Entonces, para eso tienen que filtrar el compuesto A, compuesto B, el compuesto 1, el compuesto 2 y el compuesto 3. Entonces, ¿qué es lo que les interesa de la filtración como tal? Es el precipitado. Todo lo demás se puede ir en el mismo recipiente, lo que sea líquido, pero lo que sí tienen que tener mucho cuidado que no se les vaya a contaminar es el precipitado. Después de eso vamos a proceder a hacer una desecación. Ahorita quisiera pausar para mientras esta parte de la desecación porque quiero explicarles cómo es que se tiene que hacer la desecación. Después regresamos a esta parte. Este video yo sé que ustedes ya están familiarizados porque lo vimos el semestre pasado. Entonces, básicamente, miren, esta parte de la precipitación no nos interesa tanto porque fue justamente la que vimos el semestre pasado. También creo que fue en reacciones químicas 1. Entonces, la verdad que incluso me lo voy a saltar porque no es como precisamente, bueno, lo que me interesa. Ya se recuerdan, como siempre, es importante recalcar que todo lo que ustedes están observando es importante anotarlo. Esto es lo que creo que le decía a Daniela, creo, no sé si fue Daniela, pero siempre es correcto que cuando ustedes van a inhalar o van a sentir el olor de una sustancia, no se lo peguen directamente a su cara, sino que lo puedan como abanicar. Esa es la forma correcta. Para las personas que tienen como un compuesto que está difícil de ver, lo pueden poner a contraluz o en una superficie blanca, como pueden observar. Y como les digo nuevamente, el color, todo lo que les sirva, anoten. Créanme que les va a ser de mucha utilidad. Siempre al momento de mezclar, mi recomendación es que sea lenta. No precisamente lo hagan como así sumamente rápido, porque si no se podría dar la situación de podría reaccionar violento. Aquí está lo que ya les había hablado de la etapa de filtración. Siempre pues vamos a doblar el papel filtro. Los que tengan filtro de cafetera pues se les va a hacer más fácil.
La verdad que yo no soy tan fan de este tipo de, como de filtros cuadrados, yo soy más de filtros redondos, pero ahí como ustedes prefieran. Entonces algo así va a ser lo que ustedes van a filtrar en casa. Como les digo, lo importante es lo que va a quedar en el papel filtro. Lo demás se puede descartar en el mismo recipiente, no hay ningún problema. Entonces, cuando ustedes, digamos, tengan el filtrado número 1, siempre es importante homogenizar antes de filtrar, eso es clave, porque si no todo se les va a quedar en el fondo. Aquí si se dan cuenta, lo importante de la varilla es que la varilla no toque la parte inferior del sistema. ¿Por qué? Porque si la varilla llega a romper el sistema, ustedes tienen que repetir todo porque se va a mezclar y ahí sí sería un gran problema. Entonces mi consejo es que la varilla nunca toque la parte inferior del filtro. Si se dan cuenta, ahorita estamos lavando los residuos. En este caso sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es el sólido. Entonces con el agua desmineralizada lo que estamos haciendo es extrayendo el sólido de las paredes del recipiente. El problema sería acá es que si esa agua desmineralizada lava el sólido, ahí sí sería un problema. Pero en este caso no hay problema porque estamos lavando las paredes del recipiente. Y como les digo, la varilla es sumamente clave acá. Hay más o menos una regla que siempre después de los 3 lavados ya no es útil, ¿sí? Entonces traten de lavar solo 3 veces. Acá, en lugar de que ustedes utilicen un mechero, y si denme un segundo, voy a poner una pausa acá. Si se dan cuenta, ustedes van a usar mechero, aquí estamos usando mechero, pero ustedes van a usar la hornilla de su casa. Luego vamos a utilizar una olla, es muy similar a esta, pues esta es una olla industrial para hacer baño María. Ustedes van a utilizar una que tengan en su casa. Lo importante es, si se dan cuenta, aquí ponemos unos anillos. Ustedes evidentemente no tienen anillos, pero si pueden poner una cubierta, tal vez se me ocurre de papel aluminio o algo para que al momento de que ustedes pongan el papel filtro no quede tan directo. Entonces aquí si se dan cuenta estamos usando una rejilla, ustedes podrían usar papel aluminio. E incluso si se dan cuenta están poniendo un un vidrio reloj. Aquí lo importante es que el agua que está dentro de la olla nunca toque el papel filtro. Entonces el papel, si se dan cuenta, lo dejamos ahí y empieza a calentar. De preferencia que no sea un calentamiento tan abrupto, sino que sea así como secuencial. Y ustedes cómo van a saber que terminaron cuando el papel se ponga así como un color bien descolorido, por así decirlo, un aspecto descolorido. Y tienen que anotar todo, de preferencia el tiempo que les lleva, la coloración, todo lo que les desea de utilidad. Bueno, esa parte sería, si quieren, voy con la desecación. Luego también tenemos el tema de la centrifugación. En este caso, pues lo importante es que ustedes puedan poner un contrapeso. ¿Se recuerdan? Siempre son números pares. Nunca se pone un número impar porque si no, pues se puede dañar el equipo. En este caso, pues es una centrifugadora manual. Normalmente nosotros, pues casi siempre vamos a usar una un poco más optimizada. Pero pues igual si un día se topan por una razón pues esta es la forma correcta de usar. La verdad que es entretenido hacerlo. Y pues recordarán, siempre hay partículas que se van a ir al fondo y lo demás pues sí se va a quedar en disolución. Esto normalmente lo hacen en sangre los químicos biólogos. Para decantar el líquido, como se recordarán, siempre pues con la ayuda de la varilla de vidrio. Y pues el sólido queda ahí. Dependiendo que estén buscando, si sea líquido o sea sólido, pues ahí es lo importante. Ok, entonces voy a regresar ligeramente a esta parte. Hola, ¿qué tal? En este video. Ahí está, esta parte. Entonces, ustedes van a usar justamente una olla para calentar. Obviamente en lugar de mechero, como les decía, van a usar la hornilla de su casa. Van a poner la olla encima de la hornilla. Luego, pues, si ustedes pueden poner papel aluminio para que el vapor de agua pegue con el papel aluminio, perfecto. Y encima del papel aluminio ya es donde ustedes ponen el papel filtro con el sólido del precipitado. Esto normalmente pues se deja durante aproximadamente unos 15 minutos, es suficiente. O hasta que ustedes vean que está completamente seco. Pregunta, ¿alguna duda con la tercera parte que tienen que hacer en casa? Entonces, primero vamos a hacer la precipitación, después el filtrado y por último la desecación. Ahorita, ¿qué están haciendo ustedes? Precipitación. Cuando lleguen a los 60 minutos, vamos a hacer el filtrado y después del filtrado hacemos la desecación, perdón. ¿Alguna duda o todo está claro? Se tapa toda la olla con el papel aluminio. Yo te diría de preferencia, Carla, dejarle unos agujeritos para que ahí también salga un poquito la presión. Ah, gracias. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda? Todo está claro.
Va, ok. Entonces, pues vamos avanzando. Ahora vamos. Esta parte va a ser un poquito tediosa, pero son cosas que pues, preferentemente les deberíamos de enseñar en laboratorio. Pero vamos a ver un pequeño video para poder ir pues viendo un poco de información relevante también del curso. Para separar partículas de un fluido utilizando como fuerza impulsora la gravedad, podemos utilizar una operación que se conoce como sedimentación. Entonces, ¿qué es la sedimentación? Es una operación de separación mecánica para separar partículas. Estas partículas pueden ser sólidas o líquidas y se separan de un fluido, el cual puede estar en reposo o en movimiento, y el fluido puede ser un gas o un líquido. Cuando nosotros hacemos esta separación, esto es a través de una fuerza impulsora, que en el caso de la sedimentación es la gravedad. ¿Cuál es el objetivo de la sedimentación? Bueno, en algunas ocasiones el objetivo es recuperar el fluido y que éste esté libre de contaminantes. En otros, el interés es por las partículas, pero también puede ser un interés combinado. Por ejemplo, en el tratamiento de aguas residuales en los cuales intervienen microalgas, el agua residual ya tratada es el fluido de interés, pero al mismo tiempo la producción de biomasa que se da también es de interés, ya que ésta sirve como subproducto. En el proceso de sedimentación pueden presentarse, debido a la fuerza de gravedad, dos periodos. El periodo de aceleración, este periodo es corto, tarda décimas de segundo, y un segundo periodo, en el cual, bueno, en la diapositiva aparece muy marcado, pero este periodo corresponde al de velocidad terminal. Este puede durar el tiempo en el que dure el proceso, o bien en el tiempo que permanezca la partícula dentro del equipo. ¿De qué depende la rapidez con la que sedimentan las partículas? Aquí tenemos una solución diluida y, como podemos ver, las partículas, como se encuentran separadas unas de otras, pueden precipitar de manera libre y sin ningún problema. Ahora, ¿qué factores influyen o de qué depende esta rapidez? Pues depende del tamaño de la partícula, también de la densidad relativa del sólido y, por supuesto, de la densidad del líquido, así como de la viscosidad de este. ¿Qué ocurre en una solución concentrada? Pues la sedimentación es mucho más lenta y además, bueno, las partículas no se acomodan de acuerdo al tamaño, entonces todas sedimentan juntas. Es más lenta porque interfiere una partícula con la sedimentación de la otra y esto hace que la separación sea más lenta. Pero sí se ve una línea marcada entre el líquido claro en la parte superior y toda la masa concentrada en la parte inferior, en donde podemos encontrar las pequeñas partículas del sólido. En una sedimentación por lotes, si en este caso tuviéramos un tubo y que este fuera totalmente transparente, después de sedimentar un tiempo, pudiéramos ponerle paso y sacar una foto, podríamos tener una imagen como esta, en la cual se pueden observar varias zonas. La primera zona corresponde a la del líquido claro, en donde ya no hay partículas y en donde ya quedó limpio. La segunda zona podemos ver que las partículas están ya separadas, pero hay una distribución uniforme de estas partículas. Por esto, esta zona se conoce como de concentración uniforme. Tenemos otra zona, que esta zona puede ser pequeña y a veces no está muy bien definida, que es la zona 3. En esta zona, las partículas están muy cerca de la zona en donde ya están concentradas todas las partículas que ya sedimentaron y se conoce como zona de transición. Por último, tenemos la zona en donde todas las partículas están sedimentadas, están juntas y por ello se conoce como zona de compresión. ¿Qué es lo que ocurre si nosotros continuamos con la sedimentación, con esta operación? Pues entonces la zona 1 va a aumentar, va a crecer, la zona 2 va a desaparecer y estas partículas que se encuentran en la zona 2 van a pasar a la zona 4 y entonces la zona 1 y la zona 4 van a crecer. Muchas gracias por haber visto este video. Si el video... Ok, gracias por su atención. Solo antes de, perdón, voy a tomar ligeramente rápido la asistencia. Entonces ahí donde están, les agradecería mucho que me puedan poner un poquito de atención y así nos vayamos. Tienes el micrófono apagado, Axel. Gracias, Tiffany. Perdón, solo les decía que vamos a tomar la asistencia rápidamente para que podamos irnos preparando. Entonces, ¿estarás acá, María? Sí, ¿verdad?
Presente. Gracias. Ana María también, ¿verdad? Presente, sí. Gracias. María Cel. Hoy no había María Cel. María Cel no entró, ¿no? Qué raro. Margot, ¿estás presente? Presente. Gracias. Mireia, creo que dije que no es. Vamos a ver. Perdón, Melanie Sofía, no sé cómo te gusta que te diga. Sí, aquí estoy. Ok, Melanie está bien. está bien, Melanie. Alanis, ¿estás presente? Presente. Gracias. María Daniela, ¿estás presente? Presente. Gracias. Catherine. Catherine Diana. Presente. Gracias. Jacqueline Natalia. Presente. Gracias. Carmen Pamela Guevara, perdón. Presente. Gracias. Linda María de Los Ángeles. Presente. Gracias. Adela María Fernanda. No está Adela. Yo creo que ya no sé. Alba María, ¿estás presente? Presente. Gracias. Bueno, ella tampoco siguió. Melanie Carolina, ¿estás presente? Presente. Gracias. Jacqueline Judith. Presente. Carla Jimena. Presente. Gracias. Voy con Crister. Presente. Gracias. Tiffany Noemí. Ok, gracias. Daniela Alessandra. No, pero no es levantas. ¿Quién levantó su mano? Ahí está. Carlos, ¿estás? Presente. Gracias. Voy con Lisa Pamela. Tampoco entró Lisa. Ok. Y por último con Jocelyn. Jocelyn, ¿estás presente? No, tampoco. Pucha, un montón de secciones en ahí. Va. Entonces, gracias por esto. Voy a avanzar. ¿Hay alguna duda con el tema de lavado de residuos, centrifugación y sedimentación? ¿O todo está claro? Ok. Vamos a avanzar. Bueno, vamos a ver un pequeño video de cantación. Decantación. Este es un método que permite separar mezclas heterogéneas. Pero, ¿qué es una mezcla heterogénea? Es cuando las sustancias que componen una mezcla se pueden distinguir a simple vista. Por ejemplo, aquí vemos que esta sustancia es diferente a esta. Hay dos tipos de mezcla que se pueden separar por decantación. Mezclas de dos líquidos, como por ejemplo el agua y el aceite. ¿Has visto alguna vez cómo se separan al mezclarlos? La otra mezcla que se puede separar por decantación es la mezcla de líquido con sólido, como por ejemplo el agua y la arena. La decantación se basa en el efecto de la gravedad sobre los componentes de una solución. Veámoslo de la siguiente manera. Tenemos dos componentes del mismo tamaño. Si los ponemos en la Tierra, la gravedad los atraerá de forma diferente según sus propiedades y se acercarán de forma diferente. Por lo tanto, si tenemos una mezcla de estas dos sustancias y las exponemos a la gravedad, se separarán una de otra y podremos tomar en forma pura la que necesitamos. Hay diferentes ejemplos de procesos que utilizan la decantación, como por ejemplo la separación del material fecal en el agua en el tratamiento de las aguas residuales, y la separación de líquidos en mezclas heterogéneas y de sustancias que se disuelven en ellas en los laboratorios de química. Vamos a ver. Dime, Melanie, ahorita voy a ver tu mensaje. Un segundo. Fíjate que sí, de preferencia podemos irla ahí agitando un poquito. Esto lo hacemos para poder garantizar que al momento de que tú agregues al papel filtro, no se va a quedar todo en la parte de abajo del recipiente. Entonces sí, puedes agitar un poquito, no hay problema. Entonces, gracias por haber visto este video. Solo antes de ver el último video, les iba a decir, pues en mis tiempos teníamos... se escucha sumamente anciano, perdón. Cuando yo llevé este curso, se nos dio la oportunidad de ir a una planta de tratamiento justamente para ver todos los procesos de las propiedades físicas. La verdad, era sumamente interesante. Pues en este caso lamentablemente no podemos, pero la idea es justamente de poder mostrarles este video.
Desarrollar acceso a los recursos, preservar los recursos disponibles y renovar los recursos. Esta es nuestra misión en Veolia. Cada día producimos agua potable para el abastecimiento de la población y garantizamos el suministro a largo plazo. Nuestras tecnologías de tratamiento de agua se diseñan según las necesidades, cumplen con las normas de salud pública, llevan el agua allí donde se necesita y protegen el medio ambiente. Así es como lo hacemos. Captamos el agua del medio natural, un río o un lago, por ejemplo. También se puede captar aguas subterráneas. Para proteger estos recursos a largo plazo, medimos y monitorizamos la disponibilidad de agua, su calidad y los volúmenes que se extraen. Una rejilla en el punto de captación impide el paso a los objetos más grandes. A continuación, el agua se bombea hasta la planta de tratamiento. En primer lugar, se eliminan las materias en suspensión mediante el uso de unas rejillas equipadas con rastrillos y se añade un coagulante al agua que hace que el polvo, las partículas y otros residuos en suspensión comiencen a formar flóculos. Por el efecto de la gravedad, estos flóculos se depositan en el fondo del decantador y a continuación se eliminan. El agua decantada sale por la parte superior del proceso a través de unos canales. La filtración es la siguiente etapa clave de esta primera fase. Una o varias capas de arena retienen las materias más finas. En algunos casos se puede usar sistemas de filtración por carbón activo o membranas. A continuación se desinfecta el agua con ozono, un gas que inactiva virus y bacterias. Esta desinfección también se puede hacer con cloro o luz ultravioleta. Finalmente, añadimos al agua una gota de cloro por cada volumen equivalente a 5 bañeras de agua para prevenir el desarrollo de microorganismos en la red de distribución. Para controlar y ajustar la calidad del agua, empleamos sensores y realizamos análisis en cada etapa del tratamiento. Ahora, el agua es potable, es decir, tiene una calidad requerida para el consumo humano y puede ser almacenada como paso previo a su distribución. Hay una parte muy importante que esta persona dice que se volvió el agua potable. La verdad que tal vez en donde se realizó esto, pues sí sucede. Sin embargo, aquí en Guatemala no pasa. Incluso mucho del tema de las plantas de tratamiento, hoy en día lo único que hacen es como disminuir la carga microbiana y los contaminantes. Pues hay contaminantes tanto microbiológicos como físico-químicos. Pero sí es importante comprender que esto no sucede, al menos en Guatemala. ¿Sí? Nosotros no somos capaces de purificar agua. Si se dan cuenta, pues acá es como un tipo río, lago, no sé, creo que más lago que río. Pero sí, en Guatemala esto no pasa. ¿Sí? Pero lo importante del video es también es remarcar cómo las técnicas que ustedes están viendo, pues también se aplican de forma industrial. Bueno, solo denme un segundo. Entonces, solo permítanme un segundito. Listo. Vamos a ver la última, la técnica de decantación, pues como les mostraba el mes pasado, en anteriores slides. Básicamente pues es un sistema muy sencillo, por así decirlo, muy básico, donde vamos a utilizar una varilla de vidrio, vamos a utilizar un recipiente, ya sea un Erlenmeyer o sea un beaker. En este caso pues tenemos un beaker. Aquí lo importante es que ustedes tienen que saber si van a usar sólido o líquido, cuál es lo que les interesa, y pues ya con eso poder trabajar. Sí, pero esta es la decantación de sólido. Ojo que no es la misma la decantación sólido-líquido que el líquido-líquido. ¿Sí? La de líquido-líquido se hace mediante una ampolla, pero no vamos a entrar a eso. Créanme que el otro año va a tener tiempo de eso. Bueno, ¿alguna duda con la práctica de las técnicas fundamentales del laboratorio? ¿O todo está claro? Jacqueline Palencia, ¿estás bien? ¿O solo ya te aburriste? Ah, ok, súper. Va. Bueno, entonces vamos a ver un poquito de la introducción a oxidorreducción. En este necesito que tengan a la mano dos botellas plásticas. A cada botella plástica se va a llenar hasta la mitad de agua y a cada botella plástica le van a echar 5 cucharaditas de azúcar, ¿sí? De preferencia que sea azúcar blanca y no azúcar morena. También las van a enumerar, van a ponerle 1 y 2. Y a la número 2, si se dan cuenta, le van a agregar más o menos unos
50 mililitros de jugo de limón. Si en dado caso no tienen tanto limón, pues usen la mitad. No sé cuántos limones tienen, pero en la de las patatas también van a usar limones. Entonces traten más o menos usar, no sé, si tienen un limón, pues mitad acá y mitad allá. Pero si tienen varios, aquí tratemos de llevar a unos 50 mililitros de jugo de limón. Esto, ojo, que solo es en la botella número 2. A la número 1 no le van a agregar. Luego le van a agregar 2 cucharaditas de hidróxido de sodio. En este caso, si el hidróxido de sodio es sólido, si es líquido, serían unos 10 mililitros aproximadamente. Y si se dan cuenta, el hidróxido de sodio es a la botella número 1. Entonces tengan mucho cuidado, porque a la botella número 2 se le agrega lo que es ¿cómo se llama? El limón. Y a la botella número 1 le van a agregar hidróxido de sodio. Ahí nuevamente a ambas botellas le vamos a agregar 5 gotas de disolución de azul de metileno. Si tienen azul de metileno o azul de leucometileno no hay ningún problema, ahorita van a entender por qué, pero cualquiera de los dos los pueden utilizar. Vamos a notar los cambios al momento de agregar azul de metileno, todo lo que pasa, si hay un cambio de coloración, si hay un cambio, si saca vapor, todo lo que ustedes consideren que sea pertinente. Y va a perder la coloración uno de los dos, o los dos podría ser, no sé, vamos a ver. Y lo tienen que agitar fuertemente con ambas manos la botella, ¿sí? Entonces, la idea es que puedan homogenizar lo más posible. Y en este van a notar los cambios. Pregunto, ¿alguna duda con la segunda práctica, que sería la reacción de azul de leucometileno? No importa que las botellas sean de diferente tamaño, o sea, una que es más pequeña. Sí importa. ¿De cuántos mililitros es la más pequeña? Para Marta te las voy a traer y te las voy a enseñar. Está bien, para mientras voy con María. Contame, María. ¿Es necesario tener el azul de metileno? Es que yo fui a preguntar, pero solo había verde de metileno y no sé si sea lo mismo. Fíjate que estos son indicadores. Si quieres puedes probar con el verde de metileno. A ver qué te da. Sí, Katy, contame. Buenos días. Yo la verdad no pude conseguir ninguno de los dos, entonces no sé si puedo utilizar alguna otra cosa como alternativa. Sí, es que fíjate, Katy, que el problema es que el azul de metileno es un indicador y así como María pues consigue verde, que al final podría trabajar igual, no lo sé. Entonces mi consejo sería de que trates de conseguir uno como para no perder tus puntos, pero más de ahí sí no puedo hacer mucho por ti, fíjate, porque sí es algo que tendrías que tener como que a la mano. Entonces no había problema si esta parte lo omito y luego cuando lo consiga. Pues mira, media vez lo consigas antes de entregar tu reporte, pues puedes hacerlo, Sí, pero antes del martes. sí, ahí como te digo sería algo, porque igual ahorita ustedes se van a quedar haciendo una parte ya sin mí, por así decirlo, pero igual, como te digo, ahí sí ya no puedo hacer mucho, lo siento, Katy. Gracias. ¿Sí? Bueno, eso sería con esta parte, no sé si alguien tiene alguna duda con la reacción de azul leucometileno. Bueno, como les decía, no importa si ustedes consiguieron azul de leucometileno o azul de metileno. ¿Por qué? Porque en uno va a suceder una reacción. Bueno, ahí se los voy a dejar para que ustedes lo discutan, pero en uno se van a perder 2 electrones y en otro se va a ganar. Entonces, si ustedes tienen azul de leucometileno, lo que ustedes van a hacer es esta reacción. Miren, aquí van a ganar 2 electrones. Pero si ustedes tienen azul de metileno, ustedes van a hacer esta parte. Van a perder 2 electrones. Incluso aquí les estamos dejando la molécula orgánica para que puedan discutirlo. Entonces aquí lo importante es ver qué es lo que está pasando, si es una reacción es una reacción de reacción en realidad, pero si lo que está haciendo es el agente reductor o el agente oxidante, y pues poder discutir al respecto. Por eso te decía a ti, María, de que no sé si te vaya a quedar, pero eso te va a servir para discutir, porque el verde de metileno tiene otra estructura. O sea, yo sé que suena igual, pero no es lo mismo. ¿Sí? Pero como les digo, todo esto, independientemente si tienen azul de leucometileno o azul de metileno, pues esta es una reacción reversible, por así decirlo. Vamos pasando a la última parte. Esta tal vez es la más sencilla, pero sí les voy a dar un poquito de tiempo. Si ustedes tienen 3 papas, les aconsejaría, bueno, si tienen varias papas, que puedan cortar la papa por la mitad. Si solo tienen una, pues rodajéenla en 3 porciones. ¿Qué es lo que necesito? Que puedan redujearla en 3 y que puedan ponerle numeración 1, 2 y 3. Entonces en su papa, solo en la parte esta blanda que va a quedar como de la rodajeada, por así decir, van a escribir 1, 2
y 3, dependiendo de, pues como les digo, de la porción de la papa que sea. A la primera papa le van a agregar 25 mililitros de agua oxigenada comercial. La segunda papa no le van a agregar nada y a la tercera papa le van a agregar jugo de limón. Como les decía, si tienen mucho limón, aprovechen a usarlo. Si no, pues con un par de gotas, pues también podría ser que obtengan algún resultado. Van a dejar reposar durante 2 horas y después pues van a notar los mismos cambios. Entonces, ¿alguna pregunta con esta sección de la oxidación de las papas? ¿Todo está claro? La podemos dejar aquí mismo en la tableta Fíjate para que esperar. más que todo lo que les decía es que les pegara un poquito de luz solar. Si podés ponerla como, no precisamente a la intemperie, pero si donde le pegue un poquito de luz, te va a servir. Ah, bueno, pero está bien dejarlas en la tablita, o sea, no es necesario meterlas en un No, recipiente o algo. Sí, Ah, así está bien como tú dices, Jacqueline. gracias. Entonces, pues eso sería todo con esta parte. También tienen una sección que es del balanceo de ecuaciones. Aquí les estamos dejando 4 ecuaciones. Básicamente solo tienen que resolverlo, no hay mucho para dónde. Esto más que todo es para que ustedes puedan ejercitar un poco la sección esta del balanceo de ecuaciones. Acá tienen una tablita donde pues se recordarán todo lo que es en las ecuaciones, el balanceo de ecuaciones. Todo el procedimiento que ustedes hagan va en la sección de lo que serían en los anexos y el resultado pues iría en esta tabla de resultados. Entonces pues la ecuación balanceada la ponen acá, el agente oxidante, el que ustedes consideren lo ponen acá, el agente reductor y así sucesivamente van contestando cada una de las columnas. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces pues sí, mande, ¿qué te puedo ayudar? Ya traje las botellas, es que son, o sea, son de 600 mililitros las dos, solo que una es más gordita que la otra. Ah, bueno, no pasa nada, entonces solo tratalo de medir. Entonces agrega 300 mililitros en cada uno. Ah, bueno, gracias. Axel, una pregunta. Sí, mande. Disculpa, ahí dice agregar 5 cucharadas de azúcar. ¿Le tenemos que agregar a las 2 botellas o Así solo a es, una? sí, a las 2 botellas. Lo único que va a diferir es que a una botella le agregas hidróxido de sodio, que es la número 1, y a la número 2 le agregas, ¿cómo se llama esto? El jugo de limón. Pero después a Ya, todas le agregas lo mismo. lo mismo. Ah, ok, gracias. ¿Sí? No importa que sea azúcar morena. Fíjate que de preferencia dice que tiene que ser azúcar blanca, pero si no tenés blanca, tocará morena. Pero si puedes conseguir blanca, mejor. Sí, yo también solo tengo morena. Perdón, hablaron 2 personas al mismo tiempo. No, que si podías poner las 2 diapositivas donde estaban las instrucciones, pues solo para tomarle captura. Ah, bueno, para esto puedes usar tu diagrama de flujo. Bueno, Ana, ¿qué era lo que tú me ibas diciendo? No, que yo también solo tengo azúcar morena. Bueno, habrá que probar. Ahí te recomendaría en todo caso que al momento de tu discusión puedas discutir un poquito el segmento de cómo es que preparan el azúcar. ¿Cuál es la diferencia entre el azúcar morena y el azúcar blanca? Para poder pues, discutir mejor esa parte. Entonces sería eso. Bueno, ustedes me dicen. Tenemos la parte de las indicaciones generales. Como siempre, pues tenemos un pequeño resumen de los... Perdona, Sí, mande. Decime. al Ángeles. momento de agregarle azúcar no se revuelve ni nada. Sí, tenés que revolverla. Tenés que agitarla para poder homogenizar. Pero hasta que ya agregue todo o solo el agua y el azúcar. Hasta que agregues todo, hasta el final. Ah, ok. ¿Sí? Bueno, entonces en esta parte van a ver su resumen, los resultados, la discusión de resultados, conclusiones, recomendaciones en 5 puntos, referencias 10, cuestionario 10 y anexo 5. Pues esta parte es importante recordar, pues recuerden citar adecuadamente, utilizar fuentes confiables, utilizar adecuadamente el formato para séptima edición, mínimo 3 referencias, mínimo de 2 libros, no colocar descripciones del procedimiento realizado, bonificación al utilizar un artículo científico y mínimo 3 conclusiones. Estos deben ser puntuales y no plenos. ¿Qué es lo que esperaríamos en sus reportes? Pues primero es que hay una tabla donde están los cambios observados de la reacción de precipitación, es lo que les mencionaba al inicio. También que pueda ir las características del filtrado ya en el paso húmedo y en el paso seco. Húmedo es cuando ustedes lo recién terminan de filtrar y el seco pues ya es después del proceso de
cuando le hacen la desecación. Luego también esperaría que esté la parte de la observación durante la reacción de azul de metileno, todo lo que puedan ir denotando, color, aspecto, olor, si tiene un olor, todo lo que les sea concerniente a esta parte. Y también esperaría una tabla donde vayan las diferencias entre las distintas condiciones al momento de que se oxidan las papas. ¿Qué pasa con la papa que solo se deja, la primera papa que se le agrega peróxido de hidrógeno? ¿Qué pasa con la segunda papa que técnicamente no se le agrega nada, pero en realidad sí está pasando algo? Que ahí es para su discusión de resultados. Ahorita les voy a mencionar eso. Y por último, ¿qué pasa con la papa que se le agrega jugo de limón? Y pues en el caso de las ecuaciones balanceadas, se recuerdan, todo el procedimiento pues va en anexos y el resultado pues va en la tabla que les mencionaba anteriormente. En este caso pues sí, las ecuaciones balanceadas no me las tienen que discutir, solo serían las primeras 4 tablas. Si se dan cuenta, pues en este caso otra vez no les estamos dejando los puntos de discusión. Esto es para que ustedes puedan empezar a ejercer un criterio propio, pero sí, como les decía, en el caso de las papas, principalmente, ¿por qué a la papa número 2? Ahí sí me gustaría mucho que puedan discutir. ¿Por qué a la papa número 2, a pesar de que no se le agrega nada, pues sí va a haber un cambio? Ahí van a notar que sí va a haber un cambio. Entonces ahí sería muy bueno poder discutir esa parte. Pues luego en el cuestionario ahí sí no hay mucho para dónde, lo mismo de siempre, como les he comentado, si el cuestionario, la respuesta del cuestionario lo sacan de un libro, pues sí es importante citarla, y si no la sacan de algún lugar y es de su autoría, pues ahí sí no es necesario. Fecha de entrega siempre son 7 días hábiles a partir del día de hoy. Entonces ahí se recuerdan que esta semana que viene solo tienen que entregar el reporte y no su prelaboratorio 7. Ese es hasta el 15. Y pues la hora límite siempre es 23:59. Entonces eso sería todo por el día de hoy, jóvenes y señoritas. No sé si alguien tiene alguna duda, quisiera ver algo pues antes de que terminemos el laboratorio. Todavía tenemos un par de minutos. Y si no, pues están despedidos y nos vemos la siguiente semana. Bueno, entre 15. Así que ahí descansan y aprovechen su tiempo. Axel, disculpa, tengo una duda con lo de las patatas. Sí, cuéntame. ¿Tienen que ser muy grandes los pedacitos o más chiquitos? Fíjate que de ese tamaño están bien, no hay ningún problema. De ese tamaño están Gracias. bien. ¿Sí? Igual aquí, pues yo como le digo, sí, Alanis, contame, ¿qué te puedo ayudar? Yo tenía una duda en la parte del procedimiento de desecación. Dice que pasados 15 minutos ponemos el recipiente de vidrio. Tenemos que tenemos que apagar la llama o... No, solo la bajas así como más o menos a un 25%, porque ¿qué es lo que te interesa a ti? Que ese como vaporcito del agua empiece a quitar la humedad que tiene tu papel. Está bien, gracias. Ok, para servirte. ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces, jóvenes, quedan despedidos. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos dentro de 15 días. Igual yo me voy a quedar aquí un ratito hasta las 2:15 y quien quiere quedarse puede hacerlo y si no, pues están despedidos. Nos vemos dentro de 15 días. Fíjense. Gracias. Bueno, nos vemos. Cuídense. Feliz Descansen. día. Chao, feliz día. Feliz día. Bye, Katy. Nos vemos, cuídense.